Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Palabras de vida eterna. Este es el último pasaje del capítulo 6 y mañana iniciaremos con el capítulo 7 del Evangelio de Juan porque estamos leyendo la Biblia en orden y vamos avanzando poquito a poco. Leamos Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Recuerda que Jesús les estaba explicando acerca de su carne y su sangre, como leímos en el versículo 54 ayer. Dice, Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ellos no entendían y se ofendían. ¿Sabes? Este pasaje que estamos leyendo hoy va muy de la mano con el que leímos ayer. Así que si de pronto no has visto el de ayer, te ruego por favor que lo veas primero antes de seguir viendo este video. Los links siempre los dejo abajo en la cajita de descripción. Entonces ellos no entendían las palabras de Jesús y se ofendían. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Ellos tenían la ley, a Moisés, los profetas, es decir, ellos sabían por las escrituras que había de venir el Cristo, el Hijo de Dios, y en ese momento lo tenían ahí enfrente. Él mismo les estaba hablando, pero aún así no creían a sus palabras y también se ofendían. Asimismo, en nuestros días hay personas que no aceptan la palabra de Dios, dicen creer en Dios, pero cuando se les habla de lo que está escrito en la palabra de Dios, como está escrito, no creen y se ofenden y se van porque tienen endurecido su corazón, aunque ellos piensan que son buenas personas, que tienen un gran corazón y que por eso van a ir al cielo. Pero la palabra de Dios dice otra cosa completamente diferente. Qué triste, ¿cierto? Cuánta mentira hay en el mundo, pero la verdad es que solo la palabra de Dios es la verdadera comida, porque solo la carne de Jesús es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, como leímos ayer en Juan capítulo 6, versículos 55 y 56. Dice, que ya leímos ayer: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pero las personas no quieren aceptar a Jesús, como él mismo dijo, y lo que hacen es que se ofenden y se van. Y siguió diciendo Jesús, versículo 62, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Mira, estas personas que estaban escuchando a Jesús no creían en sus palabras, se ofendían por sus palabras. Ellos murmuraban entre sí por las palabras de Jesús, pero no sabían que el Jesús que les estaba hablando era el Hijo de Dios, el Cristo, y Él subiría al cielo resucitado para la gloria de Dios. Versículo 63. Oye lo que dice este versículo. Léelo, ¿no? Porque la idea es que nosotros vamos avanzando poquito a poco en la palabra de Dios en orden. Y tú ten tu Biblia a la mano y ve leyendo lo que está escrito en ella. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellos se ofendían por las palabras de Jesús porque pensaban que Jesús les estaba hablando de comer su carne y beber su sangre literalmente, pero no era así, obviamente, y no es así, obviamente. Jesús les estaba hablando estas palabras, era en sentido espiritual, porque la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. Pero ellos no entendían, porque ellos pensaban solamente eran las cosas físicas. Por eso pensaban que Jesús se refería era a comer literalmente su carne y beber literalmente su sangre. Pero esto obviamente no es así, sino que es en un sentido espiritual. Porque Jesús dio su carne y su vida, su sangre fue derramada por nosotros en el sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos hechos libres. A los que creen en su nombre, a todo aquel que recibe a Jesús en su corazón para que sea salvo. Es decir, Jesús tomó nuestro lugar y sobre él fue pagado el precio de nuestro pecado. Y por eso debemos tomar la Santa Cena en conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros somos hechos libres. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos, él tomó el pan y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Y así como nosotros al comer el pan lo molemos, es figura y representación de lo que vivió Cristo en la cruz del Calvario, que fue molido por nosotros. Y asimismo Jesús tomó la copa y les dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y la Santa Cena. Comer el pan y tomar el fruto de la vid, discerniendo el cuerpo de Cristo, es la Santa Cena en conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que Él nos mandó a que hiciéramos. Pero como vimos ayer, no podemos tomar la Santa Cena si no estamos bautizados, ni tampoco tomarla indignamente. Es muy importante que veas el video de ayer y bueno, este también. Y bueno, realmente todos los videos, porque mira, este canal no se trata de dinero, este canal no es un negocio con la palabra de Cristo, como desafortunadamente muchos hacen. Este canal, estos videos no están monetizados, no tienen, ¿cómo se llama esto? Pautas publicitarias, ni nada de ese tipo de cosas. No pedimos dinero, ni aceptamos dinero, ni nada de eso. El único objetivo es leer la Biblia en orden, porque las personas no la leen y si la leen no la entienden. Entonces estamos avanzando poquito a poco porque es necesario que nos alimentemos del verdadero pan del cielo, porque como tú mismo te has podido dar cuenta, lo que está pasando en el mundo no es fácil y van a venir cosas más difíciles. Entonces tenemos que estar fortalecidos, alimentados. ¿De qué? De la verdadera comida, que es la palabra de Dios. Esto aquí encuentras a Jesucristo en la palabra de Dios. Por eso tenemos que alimentarnos cada día de ella. Y mira, cada día
nosotros estamos siendo bombardeados a través de los medios, de la televisión, por mentiras, por cosas que no son ciertas. Y si no nos alimentamos de la verdadera comida, nos vamos a debilitar, nos vamos a enfermar y cada vez las cosas van a ser más difíciles. Pero para los que aceptan a Jesús en su corazón, para los que de verdad se rinden a Él y están dispuestos a alimentarse con el verdadero pan del cielo, están dispuestos a obedecer al Señor, no hay por qué tener temor, porque Jesús es Dios y Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos guarda, nos protege, nos libra de todo mal y de todo peligro. Pero debemos buscarlo, debemos acercarnos a Él. Sigamos leyendo. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¡Qué impresionante! Jesucristo mismo sabía desde el principio que Judas lo iba a entregar y también sabía desde el principio que Judas no creía en Jesús. Judas escuchaba las palabras de Jesús, veía a Jesús, veía los milagros que hacía Jesús y estaba todo el tiempo al lado de Jesús, pero ¿creía en Él? No, porque tenía el corazón endurecido. Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Roguemos a Dios que las personas que están lejos de Dios se conviertan a Él de verdad de corazón, que sus corazones sean quebrantados, como ya hemos leído antes, y que se arrepientan de todo pecado y maldad, y se conviertan a Él de corazón. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 16 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios. Es decisión de cada persona aceptar a Jesús, convertirse a Dios. Y si se dispone a rendir su corazón a Dios, el velo se quitará, el corazón endurecido se quitará. Por eso roguemos para que las personas se arrepientan de todo mal, de todo pecado, se conviertan a Dios y entonces ese velo se quitará, porque por Cristo ese velo es quitado. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Si Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de todo cuanto existe, si a Él lo rechazaron, ¿qué no harán con nosotros? Mira, los discípulos de Jesús eran muchos. Recuerda que había una gran multitud que le seguía, pero de esa gran multitud, muchos estaban ahí simplemente por curiosidad, por ver con sus propios ojos algún milagro o porque buscaban a Dios solo por interés, como ya hemos leído antes. Otros
eran discípulos de Jesús, pero no verdaderos. Eran discípulos de Jesús solamente hasta el momento en que Jesús les decía algo que no les gustaba o que no les convenía, y entonces ahí ya se alejaban de él, volvían atrás, es decir, volvían al mundo y se alejaron de Jesús. La Biblia, la palabra de Dios, puede tener muchas cosas que no entendamos o que no nos gusten, pero eso no quiere decir que sean mentira simplemente porque aún no las hayamos entendido. Lo que debemos hacer es orar sin cesar para que Dios nos dé la revelación de su palabra mediante el Espíritu Santo de Dios, y el velo sea quitado, el velo de nuestros ojos y de nuestro corazón. Y en esa gran multitud también había otro grupo, pero chiquitito. Esos sí eran los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Tú a cuál grupo perteneces? ¿A los que buscan a Dios por interés? ¿Que buscan a Dios solamente cuando tienen un problema? ¿A los que dicen ser discípulos de Cristo hasta el momento en que leen algo en su palabra que no les gusta o que no les conviene y dice, ay, no, a mí, yo con este versículo de la Biblia yo no quiero saber de nada más, a mí no me hable de eso, yo con este versículo tengo? ¿O eres de verdad un discípulo de Cristo, dispuesto a obedecer su palabra? Porque escrito está, Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Elige ser un verdadero discípulo de Cristo. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Wow! Tantos fueron los que se fueron que Jesús les preguntó a los 12, ¿ustedes también se van a ir? Mira, si al mismo Dios, esto es muy importante que lo entiendas, si al mismo Dios lo rechazaron, no le creían, se iban dándole la espalda, ¿qué no harán con nosotros? Pero Jesús dejó de predicar por eso. ¿Por eso Jesús dejó de decir la verdad? No. Él siguió predicando y enseñando hasta el final. Asimismo, nosotros también debemos seguir predicando la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que compartir el evangelio de salvación, aun cuando muchos nos rechacen o se vayan y nos den la espalda o nos bloqueen, como ahora se hace. Amigos, familiares, conocidos, no importa, no importa. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea Dios, que los verdaderos discípulos de Jesús sí entendían que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Pregunta, ¿tú entiendes que lo que está escrito en la Biblia es palabra de vida eterna? Porque esto no es palabra de hombre, es palabra
de Dios. Y siguió diciendo Pedro, versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Mira qué diferencia tan grande. ¿Tú recuerdas cuando leímos el video de la alimentación de los 5,000, que Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, y que inmediatamente después de que hizo la multiplicación, la multitud dijo, leámoslo, Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿cuál señal? La de la multiplicación de los panes y los peces. Mira lo que dijeron. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ellos dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo, pero no lo reconocieron como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y tan pronto él dijo algo que no les gustó, se alejaron de él y volvieron atrás, es decir, volvieron al mundo, siendo Jesús Dios mismo el que les estaba hablando. ¡Wow! En cambio, los apóstoles sí lo reconocieron desde el principio como el Cristo, el Hijo de Dios, y permanecieron con él, obedeciendo su palabra hasta el día de su muerte, la muerte de cada uno de ellos. No volvieron atrás, no volvieron al mundo. Desafortunadamente hay muchas personas en este mundo que son como esta gran multitud, que reconocen que Jesús es un gran maestro, pero no más. No lo reconocen como el Cristo, el Hijo de Dios, porque tienen sus corazones endurecidos. Pero los verdaderos discípulos de Jesús no se van porque lean algo en la Escritura que no concuerda con sus creencias erróneas o con lo que les hayan enseñado sus padres o abuelos erróneamente, o la sociedad o la religión falsa, sino que están dispuestos a llenarse de la palabra de vida para salvación. Y Jesús le respondió, versículos 70 y 71. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús ya sabía desde el principio que Judas le iba a entregar, pero lo escogió como uno de los 12 para que se cumpliera el plan de Dios, que Cristo diera su vida por ti y por mí y por todos nosotros, para que así nosotros, los que creemos en su nombre, fuéramos hechos libres. Gloria a Dios. ¿Sabes? No contendamos con la palabra de Dios. No hagamos lo que hicieron muchos de esta gran multitud, que al oír lo que no les gustó, se ofendieron y se alejaron de Dios. Permitamos que la palabra de Dios, el verdadero pan del cielo, renueve nuestro entendimiento hasta el día de Cristo. Permitamos
Que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento y nuestra vida hasta el día de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Como siempre decimos, saca al menos 1 hora al día para que durante esa hora vayas a tu cuarto, cierres la puerta, ores, alabes a Dios y escudriñes la palabra de Dios. Es lo más importante que podemos hacer en la vida, más que cualquier otra cosa, porque esta es verdadera comida.